Muy bien, estamos listos, Baruch Hashem. Shalom, bendiciones. Saludamos también a los hermanos que están conectando a través de Facebook, a través de YouTube, a nuestros hermanos y hermanas que ya están aquí con nosotros en el Zoom. El Eterno les bendiga, gusto poder saludarles, verles, compartir con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, estudiando los fundamentos, la bendita Torah de nuestro Elohim. Hacemos al Padre por esta nueva oportunidad que Él nos regala, esta preciosa semana. Estamos día tras día aprendiendo, estudiando, haciendo sus preceptos, haciendo su voluntad. Y el propósito de estas enseñanzas de Hayesot es eso, tener un fundamento importante en cuanto a lo que creemos, en lo que hemos recibido de parte de Adonai, de parte del Eterno, de sus preceptos, sus mandamientos, nuestra identidad como pueblo, nuestro propósito como seres humanos, como hijos de Elohim, y sobre todo el propósito que siempre nos va a llevar a conocer al Mesías a través de su bendita Torah. La semana pasada iniciamos, familia, con esta nueva serie de enseñanzas y que va en paralelo a lo que estamos estudiando, inclusive estas semanas, los estudios, las clases de formación ministerial, que les van a ayudar a ustedes también para tener formación de lo que ustedes están aprendiendo en los módulos. Si puede estar conectarse los martes, va a ser de mucha ayuda, va a ser una ayuda extra que usted va a recibir para poder usted mantenerse en línea con los estudios que está teniendo en las clases los jueves. Aunque, como expliqué la semana pasada, si no lo ha visto la introducción, le invitamos a que usted, hermano y hermana, vaya a nuestro canal de YouTube, de Facebook, nuestra aplicación. Encuentre la introducción a la semana pasada, donde hablamos a modo general de todos los temas que vamos a estar viendo estas semanas. Así que tuvimos una buena audiencia, hermanos y hermanas a la expectativa, estudiando, aprendiendo, porque recordemos que aunque ya de la mayoría de los conceptos los hemos ya visto en algún momento a través de la Parashá, en algún otro estudio, siempre constantemente estar estudiando y repitiendo la Torah, los fundamentos, los conceptos, nos va a ayudar a mantener ese Hayesot, ese fundamento que tanto necesitamos en este tiempo. Así que no es nada nuevo, pero para nosotros es muy primordial que nos mantengamos día tras día estudiando y aprendiendo. Y sobre todo, el propósito, obedeciendo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Eterno que sea Él con nosotros en esta hora y nos dirija en este estudio del día de hoy. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, gracias a Bacadosh por el privilegio de estar aquí reunidos, cada uno de nosotros, tu pueblo, tus hijos. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de esa enseñanza, que no sea palabra de hombre, que seas tú instruyéndonos, Padre. Que sea tu Ruach que nos revele la verdad, que sea tu Ruach estableciendo esta revelación poderosa que ha venido sobre nuestras vidas. Esperamos que así los que estamos aquí reunidos en la plataforma de Zoom, los hermanos que estamos en Facebook y YouTube, podamos, Señor, recibir esta palabra, Padre. Permítenos tener ese fundamento firme, que nada lo mueva, que nada lo destruya, para poder declarar que tú eres un Elohim poderoso, creador de los cielos y la tierra. Estableciste un pacto, convenio, unos mandamientos para tener una relación con tu pueblo. Damos gracias a Bacadosh, en nombre de los méritos de tu palabra, nuestro Mesías Yeshua. Amén, amén y amén. Muy bien. Mi familia, vimos la semana pasada la introducción, empezamos a hablar del fundamento. Quiero regresarme un poquito con las últimas diapositivas que estuvimos estudiando. Entramos al concepto de la autoridad de las escrituras. Y cuando hablamos de autoridad, wow, sabemos que el concepto de autoridad el día de hoy es muy cuestionado, tanto en el ámbito social, político, es muy cuestionado porque sabemos que siempre ha habido abuso de autoridad, hablando secularmente, usted lo ha vivido. Y a veces ese concepto se quiere plasmar a las escrituras también, donde hoy en día maestros, hermanos, creyentes en Mashiach y Yeshua, cuestionan la autoridad escritural, la autoridad que el Padre dio a través de su Ruach, y que Él, siendo Elohim creador y que estableció su palabra, sus mandamientos, nos dejó una autoridad específica e importante que debemos nosotros marcar cada vez que estudiamos.
La semana pasada cerraba yo con esta cita de Mateo, en el capítulo 21-23, y hacía un paralelismo con nuestro Mesías Yeshua, que entendemos que tanto los ámbitos religiosos, en este caso de los fariseos y también de los saduceos y todo lo que es el sacerdocio, lo cuestionaban respecto a la autoridad que él tenía, porque él sabían que era superior a ellos. Ellos lo sabían por las señales, los milagros, por todo lo que él hacía. Ellos sabían que la autoridad, como el mismo Mashiach les dijo, que venía del cielo, literalmente de Elohim, estaba sobre él. ¿Por qué? Porque él era el dador de esa autoridad. Y aquí vamos a un poquito a explicar esto. Y recuerde, Hayesot es muy didáctico. Es que usted también reciba esa información y que cuando estemos durante la enseñanza dando conceptos, dando algunas palabras o definiciones, usted también pueda hacer su tarea. Recordemos que vamos a estar compartiendo un PDF aquí en el chat. De hecho, ya lo voy a compartir en este momento para que usted lo pueda descargar y vaya, un segundo, vaya alineado con la enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Muy bien, déjame verificarlo. Perfecto, lo voy a enviar ahí en el grupo de Zoom. Usted lo descarga a su tableta, celular, computadora y usted va a ir en su momento, claro, respondiendo las preguntas y o también haciendo la tarea en el caso que lo vaya yo planteando durante la enseñanza. ¿Ok? Entonces la dinámica muy interactiva, algo diferente, más interactuando con ustedes de momento y siempre al final de cada enseñanza, recordemos, vamos a tomar preguntas respecto al tema, claro está. Breve, no quiero hacer también largo las enseñanzas, 1 hora, hora 15 minutos, para que uno esté concentrado, enfocado en el tema que estamos dando y que pueda ser así muy dinámico. Muy bien, entonces retomando familia, los puntos que estuve viendo la semana pasada, voy a regresar un poquito acá, si lo tengo aquí. La naturaleza de las escrituras, déjenme ver los 4 puntos importantes. Aquí está. Muy bien. Empezamos a hablar aquí de la naturaleza de las escrituras, revelación, y enfatizamos, que es parte de las preguntas que hicimos la semana pasada, cuáles eran, ¿no? ¿Cuáles son las 3 formas en las que el Eterno se ha revelado a nosotros? Y estudiamos el concepto de la creación, las escrituras y nuestro Mesías Yeshua. Eso fue en lo que enfocamos en el inicio de esta serie de enseñanzas de Hayesot. Explicamos que la naturaleza de las escrituras, aunque a muchos les cueste el concepto de inerrante o infalible, eso es emet, porque lo que el Eterno ha hablado, nos ha dado, es verdad. Desde la Aleph a la Taf es emet. Y damos el ejemplo del Salmo 119, donde el salmista expresa que la Torá Adonai es perfecta, sin error. Restaura el alma y empezamos a ver conceptos de testimonio, preceptos, mandamientos, juicios, que vamos a ir estudiándolos, sus definiciones, qué mandamientos hay en testimonios, qué mandamientos hay en preceptos, qué mandamientos hay en juicios, y lo que estamos viendo sus diferentes categorías, vamos a ir estudiando eso. Entonces, de ahí partimos a la autoridad y concluimos con lo que mismo Yeshua dijo, que Él es el camino, es la verdad y la vida. Son conceptos importantísimos que definen la naturaleza del Eterno, su Torah, sus preceptos, sus mandamientos. Y lo relacionamos con salmos, porque vemos que los salmos expresan el carácter, el deseo del Eterno y quién es Él. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Son atributos de la Torah y sobre todo son atributos directamente del Creador, Adonai. Ahora, en la naturaleza de las escrituras, la autoridad, me voy aquí a leer esta cita a través de Mateo 21-23, cuando entraba en el templo, cuando discutía asuntos de Midrash, cuando se ponía Yeshua a contar sus parábolas, siempre le cuestionaban con qué clase de autoridad hace estas cosas, quién te dio esa autoridad. Les enseñaba con autoridad y no como escribas. Recordemos, los escribas eran la máxima autoridad, supone, de conocer la escritura hebrea, pero Yeshua lo superaba.
Y ellos se asombraban con su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y lea más tarde Mateo 21, 23, 27, y algo que yo mencioné una parashá, creo que parashá Metzorah, donde le decían, oye, tu autoridad, ¿quién te la dio? Te la dieron aquí los maestros de la ley, te la dio el sacerdocio, pero ellos sabían que su autoridad de Yeshua era del cielo, era divina, era de parte de Elohim. Entonces, en el concepto de autoridad, eso me voy a enfocar brevemente, y también les voy a dejar ahí que me ayuden a hacer una búsqueda de las definiciones de las palabras. Vamos a estar mucho, mis amados hermanos y hermanos, viendo citas del Brit Hadashah, y entendemos que las palabras son en griego, pero hay un equivalente hebreo, que es lo que queremos siempre nosotros explorar y conectar. Así que muy pendientes ahí. Los que no son familiarizados con el Strong, pues es un buen momento para que lo haga como básico, ya en lo que después uno empieza a estudiar más a profundidad las lenguas bíblicas. Pero el Strong ayuda mucho a definir las palabras. Es muy básico, pero es muy bueno porque podemos ver el origen, podemos ver que a veces las palabras no se han traducido de una manera correcta. Entonces, de esta manera podemos nosotros hacer su definición correcta. Entonces, en la autoridad, vemos Yeshua se le cuestionaba mucho. La palabra que se usa aquí de autoridad, exousia, y aquí viene su raíz del G. Cuando usted ve una palabra G es 1832, significa griego. Cuando es una palabra hebrea va a haber una letra H. Entonces aquí tenemos la palabra eusoxia. Exousia tiene muchas definiciones, pero básicamente significa esto: sentido de la capacidad, o sea, la capacidad que tiene alguien o privilegio, y ahí puede implicar para fuerza, competencia, libertad, maestría, magistrado, inclusive algo sobrehumano, que no tiene como dominio, control de personas humanas, potentado, símbolo de control y autoridad, influencia delegada, poder judicial, significa jurisdicción, autoridad, derecho, dueño, libertad, poder, potencia, potestad y gobierno, por definir algunas. Entonces, ¿por qué Yeshua tenía esa autoridad? Como leímos aquí en el texto, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque había una autoridad divina como legislador y como juez, y eso fue lo que marcó mucho las enseñanzas de nuestro Mesías, que sobrepasaba los escribas y fariseos. Inclusive las enseñanzas de Yeshua versus ellos era, wow, magistral. Había una diferencia marcada. Podemos decir que los escribas y fariseos, lo que ellos expresaban en sus pensamientos de acuerdo a la Torá, y vamos a definir qué Torá es la que ellos se enfocaban, si la Torá escrita o la Torá oral, parecía más palabrería en comparación con las palabras de Yeshua, que eran directamente de la fuente, que sabemos que Mashiach es la Torá viviente. Entonces la autoridad, como hace rato decía, es una palabra gastada en el mundo actual, porque ha habido mucho abuso de autoridad. Y eso necesitamos recuperar en el sentido positivo de esta palabra, en el contexto de aquí de Yeshua como autoridad suprema de las escrituras, no solamente interpretación, sino de las escrituras. En la revelación que vimos la semana pasada, los tres, creación, escritura y Yeshua, Yeshua es la máxima revelación de la autoridad escritural. Así que cuando nos vengan a decirnos que la Biblia está muy manipulada, la Biblia no tiene autoridad, tiene cosas que no encajan, empiezan ellos a cuestionar la autoridad bíblica, entendemos que por autoridad expresada en este último tiempo, hace 2000 años, el mismo Yeshua quien nos presenta esa autoridad divina de la escritura, y lo vamos a ir viendo conforme vamos estudiando estos puntos. Entonces, la autoridad, eusoxia, tiene muchas equivalencias en el hebreo. Tenemos la palabra detabar, memshalá, shelet, sholtán, shalit y tiftai. Estas palabras son equivalentes de la Septuaginta y las que son sinónimos de esta palabra griega. Entonces, en sus hojas, espero que la hayan descargado ahí en el chat. Usted se va a encargar, mi hermano, como tarea de que ya estuvimos viendo aquí el significado de eusoxia, y usted tiene que buscar
si estas palabras hebreas, que es lo que nos interesa, tienen la misma definición o relación con esa palabra. ¿Ok? Entonces ya una vez que usted encuentre eso, escribe debajo de la palabra su definición. Usted va a ver, ahí le estoy dejando las letras H1884, por ejemplo, de Tabar. Usted pone así en un diccionario Strong o va al internet Strong H1884 y ahí le va a aparecer un diccionario. Blue Letter Bible es el que más podemos usar online. Hay otras herramientas. Si usted dice, pastor, no puedo yo todavía buscar palabras o se me dificulta, bueno, escribe un mensaje o al final del estudio podemos dar los links para que usted pueda hacerlo. Entonces, eso se trata de que escudriñemos, aprendamos para que tengamos buenos fundamentos en cuanto empezamos a descubrir, a interpretar y ver el contexto original de cada una de las palabras. Entonces, se lo dejo ahí, lo tiene usted en la hoja de apuntes que les acabo de enviar ahí el chat del Zoom. Descárguela a su tableta celular o computadora, imprímela si usted gusta y usted se va a encargar de buscar cada definición en hebreo de estas palabras. Entonces, la autoridad viene porque la Torá de Adonai es perfecta y Yeshua es esa Torá viviente. Muy bien, vamos a ir a algo básico, pero yo sé que muchos de nosotros nos va a poner una perspectiva de definir el concepto de Torah, tanto como palabra, tanto como función. Entonces, definiendo la palabra Torah es donde vamos a ir en este momento, terminando ya de la revelación de la Escritura. Vamos a definir conceptos básicos, definiendo la palabra Torah. Por mucho tiempo, hasta el día de hoy, dicen, ustedes guardan la ley, ustedes están volviendo a la ley, ustedes quieren volver al Antiguo Testamento, quieren volver a la ley de los judíos, porque por definición errónea, se ha pensado que Torah es igual a ley. Y eso es un rotundo no. Torah no significa ley. Así se ha traducido y es donde en el griego vamos a tratar de definir cuando Pablo habla de la ley, cuando los otros apóstoles hablan de la ley, a qué ley se están refiriendo, porque no todo el tiempo habla de la ley escrita, no todo el tiempo habla de la ley oral, no todo el tiempo habla del Tanaj o leyes de hombres. Entonces hay que definir eso para poder entender cada uno de los versos que han sido problemáticos, que han sido dogmáticos, que han sido punto para tergiversar la escritura y crear doctrinas y desviarse de la verdad. Entonces, ¿qué significa Torah? Básico, mi hermano, Torah, la palabra hebrea Torah sería la palabra hebrea Yagá. Y Yagá, la raíz de esta palabra, es tirar o echar, con la fuerte sensación de control por parte del sujeto, por parte de una persona. Y los tres usos más frecuentes de esta raíz son disparar flechas, hablando en el concepto hebreo, enviar lluvia, cuando cae lluvia, y enseñar. Nosotros hemos refrescado este concepto, pero Torah es esto. ¿Cómo lo planeamos de una manera gráfica? Así. Usted está tirando al blanco. Usted está apuntando al blanco. ¿Y cuál es el propósito? De que usted le dé en el centro. Usted en el centro atine. Entonces, en la raíz yará, usted se prepara, apunta a su objetivo y está tirando flecha tras flecha hasta que le den el blanco. Como tiro al blanco, como lanzar flechas al blanco. No todo el tiempo usted le va a dar al centro. Cuando está aprendiendo, inclusive va a fallar, inclusive ni le va a dar al círculo. Usted va a estar fuera de eso. Va a pasar por los lados, por arriba, por debajo. Pero por eso está recibiendo esa instrucción. Hay un instructor que le está enseñando a usted cómo darle al centro. Y es así donde entendemos que esta palabra, enseñanza, instrucción, es la definición de Torah. Y de ahí vamos a ir más conceptos como mitzvot, mandamientos y todo lo que deriva de Torah. Entonces, regreso acá. Los que están haciendo nota, ya lo sabemos muchos, es básico. Recuerda, estamos viendo puntos básicos de inicio de fundamento. Refrescar la memoria y tener algo bien establecido a la hora de que nosotros expliquemos, a la hora de que nosotros defendamos nuestra emuná. Eso es Torah, yará, tirar al blanco. Torah significa entonces, mis amados, enseñanza. Enseñanza.
ya sea en el ejemplo del padre que instruye a su hijo o Adonai instruyendo a Israel. Cuando usted dice yo guardo Torah, es porque usted está siguiendo las instrucciones que dejó Adonai, que dejó el Elohim de Israel, sus mandamientos, sus misbot, allá a las primeras generaciones en el desierto, a los antepasados, y ahora que ha sido esta instrucción dada a nosotros en este último tiempo. Entonces, enseñanza puede ser tanto de un padre hacia un hijo y de Adonai hacia su pueblo Israel. El padre da una idea de todos los aspectos de la vida. Nosotros, los que somos padres, podemos tomar ese ejemplo. Damos un aspecto de la vida para que nuestros hijos puedan saber cómo comportarse. Todos, mis amados, todos nosotros, día tras día, minuto tras minuto, tenemos un principio básico que es Torah, que es enseñanza, instrucción. Usted cuando se levanta en la mañana tiene Torah, en lo cotidiano tiene Torah, durante el camino al trabajo tiene Torah, dentro de un vehículo, si usted lo opera, tiene Torah, en su trabajo tiene Torah, donde quiera que estemos, en todos los ámbitos va a haber una instrucción, hay un manual, hay una forma de hacer las cosas, no es algo que es exclusivo de la Biblia, sino que en todos lados hay Torah. Ahora estamos aprendiendo a ver qué enseñanza es la que el Padre nos está dando a nosotros, es la que nos importa. Y cuando tengamos los principios de la Torah bíblica, podemos nosotros hacer la Torah en todas las áreas de nuestra vida. El Padre da una idea de todos los aspectos de la vida para que sus hijos puedan saber cómo comportarse y vivir una vida larga y bendecida. Eso es lo que encontramos en el principio básico de Torah. Así también, Adonai, motivado por el amor hacia nosotros, revela al hombre una visión básica sobre cómo vivir con los demás y cómo acercarse a él. La Torah, la instrucción, nos va a enseñar, nos va a encaminar a cómo nosotros podemos acercarnos a tener una relación con Adonai. A través de la Torah, mis amados, Adonai muestra su interés en todos los aspectos de la vida del hombre para que viva bajo su dirección, su protección y su bendición. Yo siempre uso esta palabra cuando saludo o pongo mi foto de Shabbat Shalom, que la protección, provisión y bendición de Adonai esté sobre ustedes, que su Torah, sus mandamientos esté sobre su vida, su dirección, el camino, seguir adelante, avanzando, porque esto nos va a guardar, proteger, va a hacer que prosperemos en todo lo que hagamos. Eso es. Seguimos el manual, hacemos las cosas como están escritas, nos va a ir bien, va a haber todo esto. Protección, bendición, provisión, porque la Torah nos está dirigiendo. Si no lo hacemos como está escrito, lo hacemos a medias o a nuestra manera, nada de esto, mi hermano, va a estar dañado. Puedes tener altibajos, puedes tener tal vez bendición, pero no provisión. ¿Me entiendes? Todo va de la mano. Ya he explicado, es un engranaje. Los mandamientos están conectados. No podemos nosotros elegir, escoger los que gustemos, sino tenemos que alinearnos a cómo han sido dados. Y si seguimos ese patrón, todo va a ir en buena dirección. Que recibimos bendición, sobre todo esa bendición espiritual, el Padre desea sobre nosotros. Entonces, familia, que aprendimos Torah, enseñanza. ¿Usted guarda la ley? No. ¿Usted guarda la Torah? Sí. Las enseñanzas que Dios dio a través de sus mandamientos para yo agradarle. Él los dio, Él los creó, Él los dictaminó, y como hijo de Elohim tengo que ser obediente a cumplirlos. Eso es la esencia de Torah. Versos claves de estudio, mis amados. Lea Deuteronomio 6, 4, 9, Deuteronomio 11, 13 al 21, Deuteronomio 30, 11, 14. Nos hacemos aquí para avanzar. Usted lo en casita, como repaso, como tal lo va alineando ahí sus notas. Salmo 119, 1, 7 y Lucas 1, 16. Todo tiene que ver de que esa Torah, esa instrucción, como mencionaba el concepto, en cuanto a lo que estamos estudiando el día de hoy, se le dio a Israel con un propósito, para tener un acercamiento con el Eterno, ser un pueblo santo y apartado, un pueblo kadosh,
un pueblo sabio y entendido, que lo lleve a la vida, que lo lleve a la bendición. En esto estamos nosotros buscando conocer la definición de Torah. ¿Ok? Entonces, ahí tiene la lista, anótelos. Espérate unos minutitos más. Y mis amados que están en Facebook, YouTube, recuerden, quieres participar con nosotros, conéctate, tienes que estar en un grupo local de tu país para que podamos darte la clave y tú puedas conectarte con nosotros y estudiar. Yo creo que estamos en Zoom de una manera más, está cerquita, aunque todos estamos en la tecnología, pero yo creo que estamos en Zoom, estamos más conectados en este momento en cuanto a las enseñanzas y podemos al final interactuar. Amén. Muy bien, seguimos avanzando, mis amados. Ahora vamos a ver otro concepto importante, que vamos a ir viendo las definiciones de pecado, pero vamos a empezar en lo básico. Entonces, Torah versus Hatá. Hatá en la Torah, hablando, estamos en el concepto Torah en la Biblia, los primeros 5 libros de Moshe, ahí se expresa como un tipo de pecado. Pero en sí, Torah viene siendo, Hatá viene siendo lo contrario de Torah. El significado básico de la raíz Hatá es errar el blanco o perder el camino. Si dijimos que Torah de la raíz Yará es darle al blanco, lo contrario es errar el blanco y eso es pecado. Y se dice Hatá. Esta raíz se usa cerca de 580 veces en el Tanaj, siendo su uso principal para la palabra pecado. Pecado significa errar el blanco. Yo creo que muchos de nosotros, si estudiaron un poquito de teología en otro campamento, y les enseñaron que pecado es errar el blanco. Así fue la definición teológica que les dieron, y es correcto. Y le estoy poniendo ahí, es igual a hamartía. Ahora, hamartía, esa palabra es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí nos dice claramente que significa errar el blanco. Entonces, pecado es lo contrario de la instrucción. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Busque la palabra pecaron, que deriva de la palabra hamartía, y también búsqueme la definición de hamartía, o más bien verifique si hamartía significa realmente errar el blanco. Si esto es así, ya tenemos un fundamento importantísimo en el Brit Hadashah, desde el contexto griego original de la palabra, para que usted pueda ver que aquí lo dice claramente, que pecado va en contra de los mandamientos, de la obediencia, la instrucción que Dios nos dio a nosotros, que el Eterno nos dio a nosotros. Entonces ya tiene usted ese punto a favor de definición, que le va a ayudar a usted a explicar los conceptos. Entonces, busque la definición de hamartía, pone hamartía, strong griego. Yo se le voy a poner, pero dije, le voy a dejar para que me la busquen ahí. Le va a dar la pista. Cuando usted busque la palabra G264 de pecaron y destituidos, también busque qué significa estar destituidos. Si parafraseamos, por cuanto todos hemos fallado el blanco, estamos destituidos, alejados, desarraigados de la gloria de Elohim, porque sabemos que la acabó de Elohim, el pecado no entra. No entra nada en el espacio sagrado de Adonai, porque él es Kadosh. Entonces, por cuanto hemos errado, fallado, una y otra vez, estamos lejos de tener un acercamiento con Adonai. Entonces, Torah versus Hatá. Entonces, familia, tarea, anótelo ahí en sus hojas, buscar la raíz de la palabra griega para pecado y buscar su definición. Le dejo solamente la palabra hamartía. Porque ¿qué significa hamartía o definición de la palabra hamartía? Y tiene que comprobar que el significado es errar el blanco. ¿Ok? Muy bien. Ahora, definiendo esto, vamos a englosar un poquito usos de la palabra Torah. Aquí nos vamos a estar explicando conceptos básicos. Nos vamos a profundizar, recordemos. Eso se va a ir viendo los módulos, sobre todo en módulo 4 más adelante. Usted va a ir aprendiendo más estos conceptos. ¿Qué otra cosa se puede, o más bien, qué otra definición se puede dar de Torah? Que sabemos, Torah no es ley. Repito, Torah no es ley. En la perspectiva rabínica, Torah significa enseñanza. En el judaísmo son las enseñanzas de los rabinos con autoridad
se consideran parte de la Torá, a lo que Yeshua siempre estuvo, ya saben, los encontronazos con las autoridades de aquel tiempo, aunque leímos al principio que la mayor autoridad que se dio hace más de 2000 años fue en la persona de Yeshua. Y eso lo vamos aprendiendo cuando entremos al tópico de Mashiach, su yugo, por qué tenía esa autoridad. Entonces, Torah, una de las definiciones en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo rabínico, es enseñanza, que es la definición básica de Torah. En la Torah escrita, tenemos la Torah Sheval Peh, que esta también la vamos a ver muy claramente. Pablo usa este concepto, Torah escrita, Torah Shef Hatav. Esa la tenemos que son los 5 libros de Moshe y el resto del Tanaj. Entonces también la Torah escrita lo conocemos como los 5 libros de la Torah. Torah Sheval Peh, ahora es la Torah oral. ¿Okay? Esta es la que, como decía hace un momento, el apóstol Pablo daba esos conceptos. Cuando él decía es que la ley, muchas veces se refería a la ley oral. Entonces tenemos que diferenciar cuando Pablo hablaba sobre la Torah escrita, la Torah Shefchiktav y la Torah oral, que es la Torah Sheval Peh. ¿Okay? Aquí tenemos estas definiciones de Torah dentro del uso de la palabra Torah. ¿Okay? Ahora, en la Torah oral hay otras definiciones. Ahí vamos a lo que es la Mishnah. Mishnah significa repetición. Y la Mishnah corresponde a la versión escrita de la tradición oral de la comunidad rabínica recopilada hasta el siglo III de la era común. En la época de Yeshua estaba la Torah Sheval Peh, Torah oral, pero ya eso fue compilado escrito y se formó lo que es la Mishnah. Otra definición de Torah dentro del uso de la palabra es Talmud. Y la palabra Talmud significa estudio y es una compilación de múltiples volúmenes de la tradición oral de la comunidad rabínica. El Talmud contiene la Mishnah y la Gemara, que son terminados de escribir entre el V y VI siglo de la era común. Entonces aquí estamos viendo estas definiciones. Pero es poquito para que usted lo anote desde Torah versus Hatá. Recuerde, hoy sí estoy dejando un poquito más de tarea en buscar ciertas palabras. Y aquí vamos nosotros a ver otras definiciones de usos de Torah. Entonces, Torah escrita y Torah oral. Vamos a hacer unas preguntas aquí. Bueno, antes de las preguntas voy a llegar acá. El Tanaj es algo también básico que hemos aprendido. Se utiliza frecuentemente entre el pueblo cristiano como Antiguo Testamento. Incluye todos los libros de la Torá, profetas y escritos. Ahí tenemos la Torá, los profetas y los salmos. El mismo Yeshua usó esa expresión. Y es ahí donde en la próxima clase vamos a hablar de la autoridad de la escritura y porque Yeshua dijo que en el Tanaj estaba escrito acerca de él, todo lo que ahí se había dicho proféticamente hablando, lo venía a cumplir él. Entonces es muy importante la autoridad de la escritura en base a Yeshua y en el Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento. Otra definición de Torah, el uso es Humash, que significa 5. De hecho, el concepto de Humash lo usamos frecuentemente cuando estudiamos la Parashá. Tenemos libros de estudio que se llaman Humash. ¿Por qué? Porque ahí está compilada la Torah desde Génesis a Deuteronomio. Y sabemos que aquí estudiamos toda la interpretación de la ley oral, de la ley escrita, y eso nosotros escudriñamos. Escudriñamos, leemos, como dice el apóstol Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo, y es ahí lo que nosotros día tras día nos esmeramos por conocer más la escritura. Humash significa 5 y es sinónimo de la Torah, y se refiere específicamente a lo que ya mencioné, los 5 libros de Moshe, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Preguntas de estudio hasta el momento. A lo que estamos llegando a este punto de la definición de Torah. Y vayamos ya planteando las preguntas. Cuando decimos
que guardamos la Torá, ¿a qué Torá nos referimos? Después de nosotros haber visto las muchas definiciones que puede tener la palabra Torá. ¿Okay? Tenemos Torá escrita, Torá oral, el Talmud, el Tanaj, el Humash. Entonces, cuando decimos que guardamos la Torá, ¿a qué Torá nos referimos? Porque usted va a responder cuando dice que usted guarda la Torá, usted quiere guardar toda la ley. No, tiene que definir a qué se está refiriendo. Tiene que definir eso, a qué específicamente estamos refiriéndonos. Porque es importante guardar la Torá, ya vimos. Eso es muy importante. Y son preguntas que si las tenemos, las escribimos y las memorizamos, cuando usted tenga que enseñar, explicar, usted va a tener las respuestas adecuadas. Cuando te digan, es que tú guardas la ley, así van a decir la mayoría de veces, o la Torá, puedes explicar qué Torá guardas y diferenciarla de los otros conceptos. Entonces, 3 preguntas son muy importantes. Repito, cuando decimos que guardamos la Torá, ¿a qué Torá nos referimos? Porque es importante guardar la Torá. Cuando te digan, es que tú guardas la ley, tú guardas la Torá, puedes explicar qué Torá guardas y diferenciarla de los otros conceptos. Entonces, yo creo que hasta aquí estamos viendo un fundamento importantísimo y vamos a plantearnos todos los conceptos que hemos visto hasta aquí. Quiero hacer una pausita en esta enseñanza. Me imagino que ya voy a ver los mensajes. Un segundo, para ver si 2 o 3 hermanos, 2 o 3 hermanos, y aquí vamos a hacer otra enseñanza. Lo voy a hacer al final, pero tenemos tiempo. En base a lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, no, todo bien. Creo que la mayoría descargó el documento. Si alguien lo necesita por Telegram, se lo hacemos llegar. Es más fácil si escriben al teléfono de MS Shalom Internacional y yo se los puedo hacer llegar por ahí. Muy bien, voy a hacer una pausa aquí, mis amados. Muy bien. De todas las cámaras. Ok, bendecimos y saludamos a todos los hermanos y hermanas que están conectados. El Eterno les bendiga. Buena audiencia por nuestra plataforma de Zoom. Perfecto. Muy bien. Todos los que estamos conectados aquí, pudimos descargar el documento. Levanten la manita. Perfecto. No, hermana Jenny Zulaga. Bueno, sí, Jenny Zulaga. Lo voy a volver a enviar. No sé a qué se deberá que no lo puedan descargar. Un segundo. Qué extraño que no lo puedan descargar. Yo lo subo aquí en el chat y usted va en el chat verlo como forma de mensaje. Y después usted ahí lo pone abrir archivo o descargarlo. No sale, qué extraño. Bueno, levanta la manita quien sí lo pudo descargar. Muy importante que no creo que sea el espacio, es un documento muy bien, hermano Eduardo. Sí se pudo, que hermana Ingrid. Yo creo que pues, los que no lo pudieron descargar haber sido por algún problema en su dispositivo. Les recomiendo a los que tengan computadora conectarse a la computadora para que usted no tenga ninguna dificultad a la hora de descargar el documento. ¿Ok? Perfecto. Gracias a los que levantaron la manita. Quiero regresarme a las primeras definiciones de autoridad. Y me imagino que algunos ya están buscando, ya están viendo todos los conceptos. De hecho, la semana pasada yo había dejado ya también una tarea en
una escritura. No me quiero adelantar sin antes volver a esa cita que dejé la semana pasada. Déjenme la busco aquí. Ok, Primera Tesalonicenses 2:13. Dice, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Elohim, la cogisteis no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad. Vimos en Salmos, la Torah de Adonai es perfecta y es verdad. Esa palabra de Elohim, la cual también os energiza, y también había preguntado que buscaran la definición que decía en el original, ¿por qué usa energizar? Otra vez nos motiva, nos alienta a vosotros, a los que hemos creído. Muy bien, tengo una hermana Ingrid, déjenme le habilito el micrófono, no sé si tenga la respuesta de esa o si tiene alguna pregunta. Ok, adelante. Ya mi hermana puede habilitar su micrófono ahí. Ya mi hermana puede habilitar su micrófono ahí. Bájale un poquito allá al YouTube para que no tenga retroalimentación, mi hermana. Lo vuelvo a abrir. Un poquito Ok. allá al YouTube para que no tenga Sí, retroalimentación, mi hermana. sí, lo que pasa es Lo que vuelvo a sabe que abrir. pastores sí, sino que como para ver mejor la enseñanza, estaba en la televisión, pero creo que mejor. Lo que pasa es que sabe que pastores sí, sino que estoy con doble dispositivo. Sí, bájale un poquito a la tele, hermana, y ya. Pero su pregunta era, Sí, creo que voy a salir de un dispositivo. sí, mi hermana, por favor. Así mejor. Dígame, pastor, ahora sí, sí mejor, porque, o sea, hay interferencia cuando hay dos dispositivos. Correcto. ¿Y tenía alguna pregunta, mi hermana? Iba a contestar algo de las preguntas que hicimos. A ver, se volvió a cerrar. A ver, listo. Dígame, hermana. Pastor, Isaías, bueno, de la tarea que dejó la semana pasada, Sí, sí, y ya. A ver, un ratito. sí, había dejado Primera Tesalonicenses La- 2:13. Usted nos había dejado de tarea una hojita que sí la pude descargar. Era la creación, era la palabra, la primera pregunta, y era también Yeshua, y era la Torá. Exacto. Sí, Correcto. Sí, la esa mayoría de los hojita hermanos tenía esas contestaron tres eso. preguntas. Sí, la primera era la creación, la otra era la Torá y la otra era la Yeshua. No la tengo la hojita, pero sí, Yeshua, la habíamos hecho esa. Sí lo pude descargar, pastor, y sí, sí llené esas tres preguntitas. Perfecto, hermana. Y contestó perfectamente, eso es. Ajá, sí, sí, sí está Ok. fácil, pastor. Y ahora ya lo pude descargar el segundo trabajo, entonces ahí vamos a tener que buscar esos, con el diccionario Strong, eso es para esta próxima clase, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Ya con Ujú, la hojita de hoy, usted para la próxima lo repasamos. Pero igual como tengo tiempo todavía, ujú. podemos avanzar con unos para ayudar a los hermanos en este momento que de repente no tienen todavía como la forma de buscar es donde les voy a instruir. Por eso quise hacer una pausa, porque Amén. puede ser que no todos tengan la herramienta. Así que bueno, gracias, mi hermana. ¿Alguien tiene una inquietud o ya me dicen si encontraron la definición de 1 Tesalonicenses 2:13 respecto a esta palabra? Que cuando dice que la palabra de Elohim actúa en vosotros los creyentes. Esa no estaba en la hojita, pero yo durante la enseñanza les comenté. ¿Nadie? Bueno, vamos a definirla aquí. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. A ver, hermana Ingrid, no sé si me tiene otra pregunta. Bueno, creo que no. Bajamos la manita. Muy bien. Recuerda, hermano, si quiere participar o tiene una pregunta, levante su manita para yo ubicarlo. Ok, no, hermanos del chat, tranquilos, yo les voy a reenviar el documento, o escríbanme por Telegram y yo se los reenvío, por favor. Gracias.
Ok, vamos a preguntar a hermana Arsenia, ¿está habilitada? Este, Y si quiere puede abrir su cámara para saludar a hermana Shalom. Pastor, Listo. esa pregunta que usted hizo ahora acerca de Primera de Tesalonicenses 2:15, ¿no? 2:13, mi hermana. 2:13, ¿qué hace? ¿Por qué la palabra del Eterno? ¿Cómo fue que usted dijo? Porque no Sí, entendí. estoy leyendo. Voy a poner acá. Voy a compartir la pantalla. Ujú. Y les voy a ayudar con... No, creo que tengo alguna, eso es no una definición, sino una interpretación, pero quería Sí, no quiero la escucharte. interpretación. Quiero la definición de la palabra, mi hermana. Ya yo la voy a poner aquí, ¿ok? Ok. Amén. Muy bien. Vuelvo a leer el texto. En la revelación de las escrituras. Dice, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Elohim, está aquí hablando Pablo, el que mensaje no es de él, Yeshua se le presenta, se le revela, lo llama como emisario apóstol para llevar el mensaje, el evangelio, la Besorá, dice, recibí la palabra del mensaje de Elohim, la acogisteis, no como palabra de hombres, no como mía, sino tal como es en verdad. Cuando usa el concepto de verdad, siempre habla que viene de la escritura, del Tanaj. Dice, palabra de Elohim, la cual también os actúa a vosotros los que creéis. Y yo usé la versión textual que me gusta como lo define. La actual también energiza a nosotros, que la palabra de este mensaje de verdad que viene de parte del Eterno nos energiza. Y aquí tenemos la definición del griego G1754. Y si alguien lo había buscado, yo le decía que esta semana íbamos a ver su definición. Entonces, de repente a lo mejor se nos pasó la semana pasada. Entonces, eso es mi hermana. Hermano Héctor. Pero igual, hermana, dígame, ¿cuál es cómo usted ha entendido en lo que lee el texto? Y ahorita vamos a ir a la definición. A ver, un segundo. Ya está abierto. Sí, pastor, la palabra, yo pienso, ¿no? Que la palabra no puede actuar en nosotros si el mismo Eterno no prepara el corazón para esa actuación. Porque si no, todavía no hubieran ovejas dispersas en los sistemas religiosos donde están, que cada día se les entenebrece más el pensamiento y no ven la verdad de las escrituras. Porque la palabra, dice la propia palabra, que es como espada de dos filos que penetra hasta partir los tuétanos de la coyuntura, el alma del espíritu. Y dice los tuétanos de la coyuntura, el alma del espíritu, y discernir las intenciones del pensamiento y del corazón. Si la palabra no hace eso en nosotros, no actúa, no nos energiza, no pasa nada. Porque a uno los enseña, a otro los exhorta, a otro los confronta, esa misma palabra. Uno, por ejemplo, cuando va al servicio de Haftarah, el mensaje que da el pastor va en diferentes direcciones, actúa en diferentes direcciones de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de los oyentes, cada uno de los que participamos. A uno los enseña, a otro los exhorta, a otro los confronta, otro dice, ay, pero ¿cómo se me fue esa? Está hablando conmigo. Él siempre habla con nosotros, pero en diferentes formas. Y es por eso que yo pienso así, es decir, que nos energiza, actúa en nosotros, es la forma práctica, ¿no? De el concepto o la descripción de ese versículo. No sé si usted me ha entendido. Muy bien, hermana, excelente. Sí, en su explicación, usted pudo definir claramente lo que queremos ver de esa palabra. Y usted usó las palabras de energizarnos. Tiene que actuar, no solamente escucharla y que no pase nada de nosotros. Tiene que ser activa.
vivan en nuestras vidas para que cumpla su propósito. Podemos escucharla, pero si esa palabra, como usted decía, no penetra, no llega hasta lo profundo del ser, no nos va a dar ese impulso, esa fuerza para nosotros actuar. Y usted lo explicó muy bien. Gracias, amada. Hermano Héctor, adelante. Cualquier pregunta. Lo que usted no entendió. Pastor, sí, lo que pasa es que llegué un poquitico a la tarde a la clase y mi esposo está tomando nota, pero no entendí nada, igual que él tampoco entendió, pero no le gusta preguntar. Sí, como llegamos un poco tarde, pastor, pues estamos hoy un poquito como medio Perdido. Bueno, mi hermano, tranquilos. Si no vieron nada y como que no vuelvan a ver el principio, la enseñanza, ya cuando terminemos y ahí se ponen. Pero si ya es algo al tema en lo que usted llegó y usted pudo escuchar un poquito, está bien. Pero si me quiere como que le resuma del principio, mejor vea la clase, mi hermano. No, Y pastor, ya después ya... no, pastor, tengo una pregunta sobre cuando usted dijo que cuando a nosotros nos pregunten que nosotros guardamos la ley, ¿cuál ley guardamos nosotros? Es respecto a eso que no lo entendí como muy bien. Claro, de eso se trata. Ya vimos las definiciones de Torah, instrucción. Y Torah tiene muchos significados dentro de la misma literatura, dentro de la forma de enseñar, desde la teología. Usted tiene que definir qué Torah o ley para ellos usted está guardando. Usted no le va a decir a una persona, no, yo guardo la ley oral, o yo guardo el Talmud, yo guardo el Mishnah, yo guardo la Gemara. Esos son aplicativos, son interpretaciones y formas de cómo se hacía. Lo que uno guarda, sabemos cuál es la esencia. Y le puedo dar la respuesta, pero usted la sabe. ¿Qué es lo que usted guarda? Sencillo, los mandamientos, lo que está escrito en la Torah de Moshe, lo que se resume en Deuteronomio, eso es lo que nosotros guardamos. La ley escrita. Exacto, en definición la ley escrita, exactamente. Claro. Esa era solo mi pregunta porque yo, como no alcancé a entender bien todo, o sea, no estaba escribiendo, entonces me quedé así como en el aire. Entonces le pregunté a mi esposo qué fue lo que dijo y me dijo, no, pues yo tampoco entendí. Yo, bueno, te vamos a preguntar. Bueno, entonces ya tiene, creo que la idea, pero en sus propias palabras, usted escribe ahí en la hoja, ¿ok? Ok. Ok, pastor, gracias. Bueno, pero igual, vean la enseñanza del principio, hermana, para que ustedes vean terminamos el punto pasado de autoridad y empezamos a definir lo de el concepto de Torah, ¿ok? Gracias. Gracias, pastor. Amén. Muy bien, hermana hija de Yahweh, no sé cómo se llama, hermana, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Bien, el día de hoy usted estaba hablando acerca de Tesalonicenses y me pareció un buen punto para poder hablar acerca de esto, ¿no? La palabra de Dios allí, si bien el hermano lo indica, la palabra del Señor dice que energiza. ¿Qué significa eso? Que nos da vida, que nos da motivo para seguir en el camino de Elohim, en el camino del Señor, y sobre todo buscarlo más, ¿no? Cada día, y ser de gran bendición para las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, mi testimonio para compartirlo sería que el día de hoy he estado leyendo Proverbios, nuevamente el libro de Proverbios, y eso me ha llenado de mucha alegría, mucho gozo. Lo he practicado, lo sigo practicando, y bueno, también he leído Devarim, y también estoy leyendo los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿no? Lo que se lo conoce el Tanakh, ¿no? Y bueno, yo creo que la palabra del Señor es desde Bereshit hasta Gisayón, ¿no? O sea que toda la palabra es ¿cómo se dice? Es esa agua viva, es esa fuente de aguas vivas, puras, cristalinas, que nos edifican a nosotros como mujeres virtuosas y a ustedes como varones virtuosos también, ¿no? Nos edifican para seguir adelante en este caminar, ¿no? Y para también ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a que también se puedan acercar. Yo tengo en mi casa acá a mi chiquita de 5 años y a mi mamá de 74 años, entonces
son mi familia y con ellas les estoy ayudando en eso, ¿no? Y bueno, eso les quiero decir, ¿no? La palabra de Dios es tan maravillosa que cuando tú la lees y la pones por obra, la aplicas, la edad que tengas 5 años o tengas 90 años, tengas la edad que tengas, pero si la aplicas, te energiza, te llena de vida, es vida abundante, como el mismo Yeshua dijo, ¿no? Yo soy vida abundante. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra y la practicamos y la hacemos, la vivimos, es vida abundante. Y bueno, eso quería indicarles. Gracias. Gracias, mi hermana. Me gustó Gracias. mucho cómo empezó a definir. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga. Bendiciones. Actúa. Amén. Actúa, Gracias. obra, opera. Si no hace nada en nuestras vidas, puro conocimiento nada más. Porque todos estamos aquí estudiando Torah. Tenemos ¿cómo es la expresión? Una agenda diaria de que cómo estudiamos aliyá tras aliyá. Y estudiamos la parashá semanal cada sábado. Y eso solamente es para conocimiento, o ver los midrash, o ver las interpretaciones rabínicas, ver al Mesías, sino que al final del día debe ser operante en nuestras vidas, debe actuar activa, debe ser eficiente, debe operar de una manera que nos transforme. Eso es lo que trae la Torah. Y en base a las preguntas que decía la hermana Luz, que como les repito, hermanos, llegaron después, vea la enseñanza del principio, los conceptos, es muy básico, recuerda, también es muy básico, y por eso hice una pausa para hacerlo interactivo y que ayudarles a los hermanos que apenas están alineando en estos conceptos, estudiando Hayesot, o como la hermana que no estuvo la semana pasada, pues puedan ir al día con nosotros y que podamos cada día poder estudiar y aprender juntos. ¿Okay? Pero muy buena su respuesta, mi hermana. Gracias. ¿Alguien más tiene otra comentar respecto a 1 Tesalonicenses 2:13? Para ayudarles, vamos a hacer el ejercicio, voy a hacer la definición y para que podamos avanzar a los que sí yo veo que el día de hoy son más palabras que hay que buscar. ¿Ok? ¿Nadie más? A ver, hermana Claudia Espejo, adelante con ella y seguimos. Buenas noches, pastor. ¿Sí me escuchan? Sí, mi hermana, la escucho, adelante. Para mí, digamos, lo que acabé de sacar leyendo en la Biblia, el 13 completo, saqué así, porque gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach, Él nos donó su espíritu y a través de su espíritu nos reveló la Torah. Amén. Punto 13. Amén. Un segundo del documento. Dame un segundo. Tesalonicenses 2:3. Ok. Vuelve a repetirlo, hermano. Me gustó. Bueno, yo lo saqué. Esto con mis palabras, pero pues en la Biblia exactamente dice, no lo voy a leer todo porque es un poquito largo. Lo último que me llamó más la atención. Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, en mis palabras saqué, porque gracias al sacrificio del Mashiach, Él nos donó su Espíritu y a través del Espíritu santificador, el cual nos lleva a la revelación de su palabra, que es la Torah. En este momento, gracias a ese Espíritu nuevo que hemos recibido, al menos yo, pude llegar a la Torah y a la verdad realmente lo que es la Torah, porque yo la conocía, pero no veía cuál era la verdad que estaba dentro de ella. Tenía una verdad camuflada. Amén. A modo de testimonio y cómo lo explicó, excelente su respuesta, mi hermana. Muchas gracias. Entonces, la hermana Claudia, la hermana amada de Yah, la Torah debe ser activa. Bueno, me escribió una hermana Denise, puede hablar. Y también la definición, mostrarse, ella escribe en el chat, mostrarse uno mismo ser operativo, exacto, uno operar. Reitero las palabras que dije. No nomás recibir la información y se queda usted quieto, no hace nada, nomás está sentadito anotando, pero su vida no está formada, no hay un testimonio, no hay un cambio, una transformación que el Padre está obrando en su vida. Si no está pasando nada, es que no está operando esa palabra de verdad en su vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia.
Bueno, hermana Ingrid, no sé si tenga otra pregunta, si veo que sigue con su manita alzada. Adelante, hermana. Bueno, continuamos entonces, mis amados. Ok, perfecto. Ok, ya volvió, hermana. A ver, hermana Ingrid, adelante. A ver, el pastor Isaías también, bueno, en este momento no tengo la hojita, pero me parece que si nosotros vemos en gematría el significado de Torah con Yeshua, o sea, hay bastante similitud, ¿no? O sea, es lo mismo, mostramos que Yeshua es la Torah viviente también a través de la gematría, ¿verdad? Exacto, sí, mi hermana. De hecho, eso ya conocemos en el tópico de Yeshua, el yugo y las enseñanzas de nuestro rabí. Ahí vamos a ver esos puntos respecto a la autoridad, la enseñanza y la relación de la Torah escrita con Yeshua, la Torah viviente. Posible unos conceptos de gematría, ya profundizando un poco para ponerle más fundamento a lo que se ha sido revelado a nosotros. Pero sí, todo apunta al Mesías. Por eso Claro, y empecé. bueno, siga. Sí, hermana, Está adelante. bien. Pastor, cuando usted explicaba que en sí el significado de la ley no es Torah, claro, porque, o sea, la Torah significa instrucción divina, significa enseñanza, y bueno, y la ley. Pero nosotros, como estudiosos ya de las escrituras, por ejemplo, si escogemos ya otras Biblias de otras versiones, sabemos que cuando la palabra se refiere, habla ahí de la ley, es que específicamente nos está diciendo que es la Torah, que se refiere a la Torah, ¿no es cierto? O no significa, si no significa, o sea, Torah no significa ley, Torah significa instrucción divina, Torah significa enseñanza del Padre, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a leer otras Biblias, tenemos que nosotros, a las personas que están compartiendo y que no tienen de repente la posibilidad de tener una Biblia hebrea, pero tenemos que decirle que cuando está esa palabrita ley, específicamente se refiere a la Torah, ¿verdad? No precisamente porque, como dije hace un momento, todas las definiciones que vimos, mi Claro. hermana, usted sobre todo en la Torah como tal, de Génesis a Deuteronomio, Claro, la mayoría de claro. las veces que usted vea la palabra ley, va a ser la palabra Torah, o sea, La en Torah. traducción. Muchas Claro, o veces sea, no, la muchas Torah veces puede escrita. ser mandamiento o enseñanza, muchas veces va a ser la palabra enseñanza o instrucción. O sea, la palabra Torah se puede usar para todo ese tipo de expresiones. Pero a donde ya nos podría meter en un problema es en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, porque cuando vemos la palabra ley, pensamos que todo el tiempo se refiere a la Torah como tal. Y no es así. Es ahí donde tenemos que diferenciar a qué ley Pablo se Amén. refiere. También porque ese es Amén. el problema que ha existido, como decía hace un momento. Vemos la palabra ley todo el tiempo en el Nuevo Testamento y Amén. pensamos que es la ley de y no todo el Amén. tiempo es así. Entonces, Amén. en nomos, la palabra griega, cuando tenemos la palabra griega nomos, vamos a ver que significa ley de Dios, ley divina, ley de hombres, ley oral, ley escrita, ley de la tradición de los ancianos. O sea, tiene muchas definiciones. Amén. Algo también muy importante, pastor, para agregar en mi caso, como testimonio vivo, ¿no? En lo que hizo la Torá, para mí fue algo tremendo, maravilloso, porque, o sea, cuando yo llegué a entender que la Torá, la palabra dice que es como una espada de doble filo, ¿por qué? Porque, o sea, apunta en mi vida apuntó a dos direcciones. Por ejemplo, te hace encontrarte contigo misma, te hace examinarte. La Torá para mí fue como una radiografía, pastor. O sea, me hizo ver mis errores, me hizo ver que yo estaba mal. Pero al mismo tiempo también la Torah, cuando tú la estudias, también te engrandece, también te lleva de aliyán y leyá, también te fortalece, también te enseña a ser obediente, te aumenta tu emuná. O sea, por eso para mí, o sea, la Torah es, ¿no? Esos dos filos, o bien también te da, ¿no? Te hace ver tus errores, para que te corrijas, para que te encuentres, para que cambies, y también al mismo tiempo para que tú avances en fe, avances en todo, cambies como persona. O sea, eso yo lo encontré en la Torah, cosa que nunca antes me había pasado, ¿no? Por eso para mí la Torah es tremendo, ¿no? Es hermoso. Sin Torah yo creo que si no podríamos haber cambiado, ¿no? Teníamos al Mesías, nos justificamos, pero la Torah nos santifica, como siempre nos han enseñado ustedes, ¿no? Y yo por eso estoy muy agradecida, pastor, por esas enseñanzas. Amén. Amén, así es. Y eso ya mencionó algo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la función de la Torah? Ya que ustedes reciben la instrucción, lo que usted está viviendo, la ha instruido,
le ha enseñado en qué área de su vida está fallando, le ha mostrado que estaba haciendo algo que la Torá prohíbe, pero usted por ignorancia no lo hacía, por ignorancia lo hacía porque la Torá le vino a mostrar a usted en esa falla. Entonces, eso es lo que hace la Torá, mostrarnos en qué estamos mal, mostrarnos qué camino seguir y todas las funciones que tiene la Torá. Y eso lo vamos a ver la próxima semana en definición. Gracias, mi hermana. Bueno, otra vez, hermano Héctor. Adelante, hermano Héctor. Sí, pastor, soy yo. Denme un segundito, pastor, qué pena. Déjeme, yo abro un poquito la cámara. Sí, pastor, yo esta semana que estaba estudiando, encontraba en más, aparte de la ley escrita, si vemos en Gálatas, en Pablo, las cartas de Pablo, nos mencionan 7 leyes. Bueno, una de las 7 leyes, porque él habla de 7 leyes, habla de más, pero yo encontraba 7. Y entre ellas dice que está la ley del Yeshua, la ley del pecado, la ley de la muerte, del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de fe, la ley de justicia, la ley del Mesías. Entonces, mirando todas esas leyes, si nos vamos a la Torá, de todas las definiciones que usted dio ahorita, entonces está, como dice usted, la ley se me fue, del Jumás, o sea, todas esas otras de leyes. Entonces también caben todas estas otras leyes que yo mencioné ahorita, ¿verdad? Porque esas las vemos en las cartas de Pablo también. Romanos, la mayoría están en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas. Entonces miraba yo todas esas leyes y no son 7, son más de 7 en las que Pablo se refería. Entonces esas caben también en lo que estamos leyendo ahorita, estudiando ahorita sobre las leyes que vemos en la Torá, porque prácticamente esas leyes vienen también de la Torá. Correcto, hermana, sí. De hecho, son 8 las que Pablo menciona y esas son las que vamos a ver cuando entremos al apóstol, el emisario, y vamos a ver posiblemente esas 7 ya en definición, para poder acomodarlas cada una en donde le corresponde. Okay. Entonces usted puede ver que usar, en este ejemplo que usted dio, de las 8 leyes que menciona prácticamente Pablo en el Brit Hadashah, usted puede ver que no todas son la misma ley. O sea, hay muchas. No, son muchas, entonces, sí. Es lo que nosotros tenemos que aprender a definir y enseñar. Y cuando usted le pregunta, ¿usted qué ley guarda? Usted guarda los 613 y usted va a entender ahí y poder estudiarlo y poder definirlo y poder enseñarlo. Estamos aquí para aprender para que usted luego pueda expresarlo. Sí, porque Amén. Entonces, eso me llevó a estudiar esas leyes porque a mí me hicieron esa pregunta. Entonces yo dije, ¿qué? Entonces empecé a estudiar eso porque yo dije, a ver, déjame ver, porque si a mí me están diciendo, no, es que la ley está abolida, venga, dime cuál ley. Porque que yo sepa, que Pablo habla que la ley está abolida. Le digo yo, sí, pero ¿de cuál ley habla Pablo? ¿De cuál ley está hablando Pablo? Pablo está hablando de la vida, pero ¿de cuál? Entonces ahí fue donde me fui a buscar y me di cuenta de cuál era la que Pablo hablaba. Así es. Y eso es muy bueno. ¿De cuál ley? De las 8 que menciona Pablo, ¿cuál ley ya no guardamos? Exacto. ¿Cuál ley nos liberó el Mesías? ¿Bajo qué ley no estamos? Estamos bajo la ley y nos da gracia. ¿Cuál ley es la que se refiere? O sea, y ahí es donde ya uno empieza la gente a ponerle a pensar, oh, es verdad, aquí lo dice claramente el apóstol. Sí, y si vemos, vamos a Efesios 2, Efesios habla bien claro de todo lo que Yeshua vino a abolir. Una de las que Yeshua vino a abolir en Efesios 2:14. Entonces, interesante. Quería comentarle solamente eso, pastor. Amén, mi hermana. Ahí lo vamos a ver cuando entremos a Pablo. Gracias por darnos ese comentario. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, familia. Bueno, entonces, 9:10, 5 minutitos más. Mis amados,
les quiero ayudar en la autoridad. Voy a volver a esa parte de la presentación. Ok, estoy viendo acá. Podemos que empezamos de acuerdo al documento. Vimos la palabra exousia, de la autoridad que tiene el Mesías, porque es la máxima autoridad de la palabra, y por encima de todas las interpretaciones, por encima de todos los conceptos, por encima de toda la interpretación rabínica. Lo leímos claramente en la escritura, un ejemplo de evangelios, que él estaba por encima de todos ellos. Entonces ya definí la definición de esta palabra exousia, y yo les puse aquí en el hebreo que ustedes investiguen esta palabra de tabar, qué significa, si es su definición, a como vimos aquí de la definición de esta palabra en el griego. Tiene cualquier palabra relacionada aquí, tiene que buscarla que conecte con cada una de estas palabras en hebreo. Entonces esa fue la tarea que hicimos. Repito, ¿cómo lo buscamos? Yo creo que a lo mejor no todos tenemos el diccionario. Tal vez no todos lo tenemos el diccionario. Un segundo, bajo la manita aquí. Y voy a ir a un website para enseñarles. Como yo decía la semana pasada, si de repente se complican o de repente necesitan como tener en el teléfono, vamos a tratar de darle las herramientas. Yo lo decía, damos las herramientas, los programas, que la mayoría son gratuitos, son libres, usted los descarga en su teléfono, en su computador, y usted puede ir buscando y analizando las palabras, comparando las versiones, que es lo que más nos interesa también. Entonces, déjenme, yo le busco aquí rapidito un ejemplo y lo hacemos. Voy a enviar, que va a ser fácil. Yo creo, hermanos, para los que no pueden descargar el documento aquí, que me interesa, por eso hice pausa. Yo veo que la mayoría no puede descargar el documento. Vamos a hacer como un grupo de Telegram de Hayesot, y el que esté en la clase, usted entra allá y ahí le envío el documento. ¿Okay? Es la forma, yo creo que más práctica que podamos nosotros descargarlo sin ningún problema. Tanto los hermanos que están aquí en el Zoom y como los hermanos que están conectados en el YouTube o Facebook, le vamos a poner el link para que usted entre a este grupo, y ahí yo les voy a compartir el documento de la semana pasada, que son prácticamente 3 nada más, y en esta de esta semana que usted responda parte de la enseñanza que dimos hoy, lo escriba ahí, defina las últimas 3 preguntas, y ya la próxima semana 2, 3 personas les preguntamos y que nos puedan dar sus respuestas. Amén. Ok. De nada, hermano José. Bueno, hermana Lucy, adelante, deme un segundo, le habilito aquí. Creo que, hermana, su micrófono no está habilitado. Su micrófono no está habilitado aquí en el celular. Ya lo está conectando, ahora sí. A ver. Listo, mi hermana. Ahí está, ya puede. Ok. ¿Me escucha, pastor? Sí, mi hermana, la escucho perfectamente. Ok. En la palabra, yo encontré aquí porque yo solía pues leer mucho e investigar mucho sobre la palabra de tabar. Dice aquí que es una palabra caldea, es un caldeísmo arameo. Aramea, exacto. Arameo, que quiere decir uno hábil en la ley, un juez, un consejero. Esa es la palabra de tabar. Perfecto, entonces usted lo nota ahí y compare con la otra definición que dimos del griego, si conecta. O sea, ya con esa palabra ya nos da a entender el nivel, ahora sí, de que tenía Yeshua en la interpretación de las palabras, de la escritura, y la autoridad que él tenía. Ya con esas 3 definiciones, o sea, es que es el dador de la ley, ya lo entendemos. Ya muchos de nosotros, digo, ya son conceptos que ya hemos estudiado y ha sido revelado por el Ruach.
Pero cuando vemos que la autoridad que él tenía, que sobrepasaba a todos ellos, pues, era clara. Así como el hermano dio esa definición, así hay que buscar las siguientes. Y así. Y el que hermano que no pueda, pues le ayudamos. Aquí la idea del asunto, mis hermanos, es que todos podamos tener las respuestas bien, podamos tener el material y podamos no desatrasarnos. Vamos a tratar de ayudarles aquí para que ustedes puedan tener toda esa información. Gracias, hermana Lucy, excelente. A ver, Amelia Ortiz, mientras yo les voy a mandar el link aquí del Telegram. Adelante. Shalom, amado, bendiciones. Bendiciones. Amado, para preguntarle, yo estoy, como es que en el 2020, congregándome con MC Shalom Medellín, y entro los sábados con el pastor Diego, con todos los pastores, las enseñanzas. Quisiera pues saber cómo hago para conseguirme diccionario Strong. Hay muchas maneras, mi hermana. Está la manera más básica, descargando un PDF. Aunque es muy básico, no hay muchas definiciones. Esa es la manera más práctica. Otra de manera online y otra a través de aplicaciones para el celular y la computadora. Uno descarga el programa, le meten las Biblias y los diccionarios, y es así como el programa le facilita a usted poder buscar cada una de las palabras en su original de hebreo y griego. Entonces, y qué bueno que salió la pregunta, porque eso ya me permite a mí yo poder ir organizando eso, e inclusive compartiendo en el grupo de Hayesot. Bueno, el grupo lo estamos haciendo para proveer las herramientas de estudio, ¿ok? No para llenarnos ahí y a ver qué bajamos, sino para que todos los que están en la clase puedan entrar y puedan bajar las preguntas o la tarea o los apuntes, y usted ya va recibiendo la información extra y herramientas que usted va a necesitar para poder seguir las enseñanzas, ¿ok? Ajá, sí, porque es que hay Ok. en la Teliyá, en la Parashot, ahí hay mucha cuestión con el Strong, pero yo, o sea, yo estudiaba, pero yo decía, pero o sea, no entendía nada. Entonces, hace rato tenía ganas, pues, pero yo soy como muy de poca habla, ¿sí me entiende? Sufro de pena. No, Bueno, tranquila, hermana. Aquí se nos quita toda bueno, la pena. así. Bueno, Ok, muchas mi gracias, hermanita, listo, maestro. gracias. Shalom, shalom. Sí, con gusto. Ahí usted va a ingresar al grupo y yo le voy a pasar esa información a usted y a todos los hermanos que estén ahí, ¿ok? Amén, amén. Muy bien. Ya estoy subiendo primero. Déjenme ahorita, estamos en vivo, gracias a esos programas en vivo. A los hermanos que se conecten, estamos aquí ayudando a los hermanos con el documento, que es muy importante para mí que lo puedan descargar si no nos atrasamos. Yo ya en un momento voy a compartir el link. Un segundo. Ok, copiando el link. Hermanos de Zoom, les voy a escribir aquí en el chat el link de Telegram para que usted ingrese. Ok, y me voy rapidito al Facebook y al YouTube para que también los hermanos que están siguiéndonos por las redes sociales puedan ingresar. Ok, estamos ahí en YouTube y ahora vamos a hacerlo por Facebook. Déjenme, lo voy a volver a subir ahora el otro documento también, el del día de hoy. Ok, voy a subirles el documento de la clase 2. Ahí lo tienen, lo descargan. Y ahí la hermana Lucy ya nos pasó la primera definición de la serie de palabras. Amén. Así que ya ahí les va a ayudar a ustedes para que vayan anotándolas. Y ya la próxima semana, así preguntamos a 2, 3 hermanos que hicieron su tarea, nos compartan las respuestas. Y también vamos a preguntar las últimas 3 preguntas que hicimos, que son muy importantes. Poder definir, poder usted explicar a las personas qué ley para ellos, qué Torah usted guarda y cumple. Amén.
Muy bien, entonces ya está el chat, mis amados. Hasta esta temporada ahí, le vamos a poner el loguito, vamos a poner toda la información y ahí la vamos a apoyar con todos los diccionarios, los links. Yo más a ratito se los voy pasando ahí en el chat para que usted tenga todas las herramientas. Amén. Muy bien. Dos preguntitas más y cerramos la enseñanza del día de hoy, mis amados. Recuerde, si usted se conectó al final, vuelvo al principio, mis amados. Una vez que termine la enseñanza, véala. Fue muy cortita, de hecho, en esta ocasión. Y me gustó porque empezamos a interactuar, empezamos a ayudarles con el material. Entonces ya usted ya no se atrasa. A ver, hermana amada hija de ya, le voy a volver a habilitar el micrófono. ¿Tiene otra pregunta? Ok, voy acá. Ya habilité los micrófonos. Ahí puede abrir su micrófono. Sí, sí, justo en estos momentos, Pastor Isaías estaba escuchando a usted y a los hermanos que estaban hablando acerca de la Torá, ¿cierto? Y estaban hablando acerca de los rabinos, ¿no? Rabinos judíos, ¿no? Rabinos ortodoxos. Yo creo que tanto la casa de Judá, nuestros amados hermanos judíos, que ya llevan años y años y años estudiando la Torá, ¿no? Lo que nosotros como occidentales conocemos el Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, yo creo que tanto ellos como nosotras, que estamos en este continente y que conocemos los evangelios, somos complementarios. O sea, no es que uno sepa más y el otro menos, o no, yo no creo eso. Yo tengo esa convicción del Espíritu del Señor, ¿no? Que es tanto ellos como la casa de Judá, como la casa de Israel, nos complementamos. Nos complementamos y es algo tan hermoso y tan precioso que el Padre ha permitido justamente para que podamos ser luz en la tierra. Definitivamente hay algunas diferencias, pero también aún en esas diferencias también el Señor se glorifica, porque imagínense que todos en la tierra pensáramos de la misma manera, sería absurdo, pero para eso está la Torá, la palabra del Señor, que nos lleva siempre al mismo camino, de ser más como Yuhei Bajei, de ser más como el Señor. Y las leyes del Señor, que son 613 mandamientos, y los 10 mandamientos que son maravillosos, los contrarrestamos con lo que dijo nuestro Señor Yeshua. Y Yeshua dijo que los 10 mandamientos son aún mucho más maravillosos cuando los vemos desde el punto de vista del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, es algo tan hermoso todo esto, de estudiar la palabra y de rededicar nuestras vidas justamente para brillar y hacer brillar a otros también, ¿no? ¿No, Pastor Isaías? Hacer brillar a otras personas y que otras personas también puedan brillar con esa misma luz que el Señor diariamente nos da, a pesar de todas las circunstancias alrededor y cosas que como en este mundo estamos, pero nosotros si brillamos y hacemos brillar a otras personas, el Señor permanece fiel en su palabra. Y seguimos para adelante, avanzando y confiadas plenamente, porque nuestra confianza debería estar siempre en el Señor, el que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor que envió a su Hijo Yeshua a darnos a nosotros esa vida abundante, ¿no? Y el reino, porque dice, yo he dado el reino a los pequeñitos, ¿no? ¿Y quiénes son los pequeñitos? Aquellos que necesitamos día a día de él, ¿no? Tanto la casa de Judá como la casa de Israel, la casa de David, necesitamos diariamente del Señor, ¿no? De nuestro Abba, nuestro Hashem. Así que, hermano Isaías, Amén. gracias por esta clase tan hermosa. Gracias. Amén. Con gusto. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Me acuerdo sus palabras, pero algo sí le digo. Y privilegiado usted y nosotros de tener la revelación de la Torá espiritual que fue Mashiach, antes sin conocer que él era como tal, y ahora recibir la revelación de la Torá escrita en nuestra vida, en nuestro corazón, que es espiritual. O sea, tenemos una doble bendición para, como usted dice, brillar
No para que me apruebe mi hermano mayor, sino para que yo haga lo más importante en la Torah, en la justicia, misericordia, la emuná de ellos. Ellos lo que ven de una persona. Cuando una persona empieza a guardar Torah y mandamiento, pero ven lo más importante que dijo Yeshua, lo que dice el profeta Oseas, ellos se maravillan. Y es una persona que está buscando hacer la voluntad del Creador. Y es lo que nosotros tenemos. Pero como dice, somos doble bendición porque ahora tenemos la Torah espiritual que es Mashiach y la Torah escrita ya en nuestra mente y corazón. Así que, como usted dice, nos toca brillar, ser luz y ser testimonio para ellos. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias. Amén. Shalom, shalom. Bueno, familia, nos despedimos entonces. Bueno, dos manitas más alzadas, dos manitas respondemos. Hermano Héctor y la hermana Claudia. Adelante. Sí, pastor, no, era un pequeño aporte con respecto a la tarea que encontramos la palabra Meshalá, la 4475, pues según el Strong. Y dice que viene de la 4474, que es Minshal, y esa a su vez viene de la 4910, que es Mashal, y quiere decir gobernar, apoderarse, dominador, dominar, dominio, enseñorear, gobernador, gobernante, príncipe, regir, regla, reinar, señor, señoreador, señorear, señorío, tirano. Entonces es tremendo como una palabra, o sea, bueno, gracias al Eterno, pues nosotros tenemos la bendición del Strong y bueno, y aprender aquí a cómo buscar cada palabra, pero es tremendo como estas palabras tienen su raíz y a la vez la otra tiene su raíz, pero tienen, y a medida que se va llevando una a la otra, se va ampliando el significado de la palabra, y de ahí pues cómo aplicarla a la medida que vamos haciendo los estudios de la Torah. Excelente, hermano. Gracias. Perfecto. La definición lo dice por sí misma. Legislador, el que está, bueno, tremendo. Me gustó mucho. Me encontraste ya conecta con la primera, la segunda y así, todas, y recuerden conectarlo con la palabra original que vimos del texto de los evangelios. Amén. Gracias, amado. Bueno, hermana Claudia, Dios le bendiga, adelante. No, como estábamos viendo las preguntas de la semana pasada, está la tercera, pero esa no es pregunta, era simplemente, digamos, es como el texto de Juan ya, o te tocaba responder algo ahí. Arriba de cada cita bíblica usted tiene que responder la revelación de las escrituras, cómo ha sido dada a través de este tiempo, desde Reshit hasta este último tiempo con la segunda venida de Mashiach. Entonces vimos, en la clase 1 dimos ese tema. ¿Sí? ¿Usted vio la semana pasada la clase estuvo acá? Sí, señor. Ok. Sí, ahí definimos. Si quiere, vamos a ayudar ahí. Ok. Para que los hermanos que recién están ingresando no sería se atrasen. Espérate, exactamente. Ahí está el orden. Entonces, este es el orden de las tres formas principales que Adonai se ha revelado a nosotros, a través de la creación, a través de la escritura y a través de Yeshua. Y cada definición tiene su texto bíblico de apoyo o de fundamento. Sí, pastor, pero es la última que dice, y el logo, verbo, palabra, lavar, membro, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, Juan 1:4. Esa es la número 3. Pues que yo tengo entendido acá en las que nos mandó. Correcto, es la tercera, ajá, que es Yeshua. Sí. O sea, esa es la respuesta. Exacto. Yeshua es la respuesta, exacto. La primera, la respuesta es la creación, en la primera línea, en la Tesalonicenses es la escritura y en la tercera es Yeshua. Ok. Como está aquí en el PDF, sí lo está viendo, ¿no? El PDF. Ok, para los hermanos que recién ingresaron o están conectados por YouTube o Facebook, ingresen al link, por el link que les acabo de pasar hace unos minutos, y ya desde ya les estoy pasando las respuestas para que usted esté al día con nosotros y nada más se dedique esta semana a buscar las palabras del PDF que enviamos al grupo, ¿ok? Entonces,
Las tres formas ha sido a través de la creación, de acuerdo a Salmos 19:1-2, la escritura, 1 Tesalonicenses 2:13 y Yeshua en Juan 1:14. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí las respuestas del PDF de la semana pasada. Amén. Ok. Muy bien, mis amados. Bueno, muchas más. Nos despedimos entonces. Gracias por su asistencia. Muy buena asistencia el día de hoy. Sigamos hacia adelante. No se desconecte. Estudie. Repase la enseñanza para que podamos día tras día, más bien semana tras semana, ir alineados, mis amados, con el tema, porque es un tema muy extenso. Así que estamos empezando de lo básico a un poquito más complejo, pero eso nos va a ayudar a tener un buen fundamento de nuestra emuna. Hermana, los que preguntan el Strong, yo en un momento les voy a subir ahí en el grupo, yo les voy a subir los recursos, ya sea el PDF o el website, y Amén. también le puedo dar para que usted pueda descargar aplicaciones para su teléfono, sí, porque es más fácil. Así ya no batalla usted en buscarlos, en el mismo teléfono puede usted buscar directamente, ¿ok? Amén. Pastor, mañana no hay clases, ¿verdad? Mañana, miércoles, sí hay clases, mi hermana, de Pastor No, Diego. el Todavía jueves, tiene- perdón, el jueves no hay clases, ¿no? De El, hebreo. el jueves, para los hermanos de módulos, el jueves sí hay clase a las 2 de la tarde nada más. Va a ser la única. 2 de la tarde. Creo que con el Pastor Diego sí va a haber repaso de la semana pasada. No estoy seguro de los módulos 2 y 3 y 4. Si usted en su chat revise con los maestros Pero el si va a haber pastor clase a nos ha las mandado 2. un mensaje que no hay. El pastor Ah, nos ha bueno, mandado Hebreos entonces no va a haber. El módulo, Hebreo no ok. va a haber. Módulo Ah, 2 no va a haber ok. clases. El Rosco de pastor. Solamente va a haber la del módulo 1 con el Pastor El Diego. rojo de O también la el canceló. rojo del pastor. la clase. El rojo de ese en la Módulo tarde, por 2. eso se cancela. Ah, ok, Módulo ok. 2 no va a haber Bueno, clases. ok, entonces si ya cancelaron los maestros, entonces no va a haber, mis hermanos, por el Rosh Kodesh. O sea, yo había entendido, el Pastor Diego envió un mensaje al grupo de módulo 1 de que iba a repasar él la clase de la semana pasada, solamente el horario es 2 de la tarde. Pero yo no sé si de repente ya lo canceló. Revisen el chat de módulo 1, hermanos que están ahí, para que se informen si se canceló o si se va a dar solamente la clase de las 2, ¿ok? Amén. Ok, mis hermanos. Bueno, entonces nos despedimos. Vamos a orar y cerramos este tiempo de estudio. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, gracias, Padre, por ese tiempo de estudiar tu palabra, escudriñar. Te pedimos que tú sigas obrando, energizando nuestra vida, que tu palabra sea activa, Señor, y que actuemos en obediencia a ti, Señor. Decimos la vida de mis hermanos y hermanas que se conectaron, que el estudio nos motive, Padre, a obedecerte más, que podamos nosotros emocionarnos por saber más de ti, conocerte a ti, Señor, hacer tu voluntad. Permite que día tras día caminemos de acuerdo a tus preceptos, a tus mandamientos, a lo que tú nos has dado, Padre. Gracias porque sabemos que lo que viene, consecuencia de todo esto, es bendición en nuestras vidas. Tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger, tú vas a proveer todas nuestras necesidades. Es lo que más deseamos, Señor, ser tus hijos y que tú seas nuestro Padre y proveedor. Gracias por este tiempo. Bendícenos, guárdanos. Y que esta semana, Señor, que sigamos adelante día tras día en obediencia. Que tú nos guardes en nuestra entrada, en nuestra salida. Y que donde quiera que estemos, Señor, seamos luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, Amén. Laila Tov. Entonces, Laila vamos a Tov, venir Laila al Tov. chat. Laila Tov, Familia. Carlos Canino, Laila Tov. a todos, mamá, familia. Hermanito Carlos Canino. Laila Tov. Dios. Shalom, shalom. Laila Shalom, Tov, shalom. familia, Pastor Laila Tov. Isaías, hermanos. Laila Tov, Bendiciones, Laila Tov. muchas gracias por la enseñanza. Laila, todos a todos, muchas gracias. Tiempo, Pastor Isaías, muy hermosa la enseñanza. Muy hermosa la enseñanza. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios bendiga, shalom. Gracias, pastor.